Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de alabanza. Le damos gracias a Dios por el ministerio de adoración, de alabanza, hermosas canciones, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Dios. Su nombre sobre todo es. Y a ese Dios servimos. Y a ese Dios adoramos, honramos, no solamente con nuestras voces, nuestros cánticos, sino también con nuestras vidas. Cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que leemos su palabra y obedecemos la voz del Espíritu Santo, estamos glorificando y estamos honrando el nombre de nuestro Dios. Amén. Y esta tarde vamos a continuar con el estudio a esta primera carta a esta iglesia en Corinto. Y esta tarde nos vamos a enfocar, ya estamos en el capítulo 10, los versículos 1 al 22, y hemos puesto como título de esta parte del estudio, advertencias del pasado. Cuán importante es mirar el pasado y aprender del pasado, ¿verdad? Dice, advertencias del pasado, un llamado al compromiso. Dios quiere que vivamos una vida de una manera intencional. Él quiere que tú y yo corramos esa carrera cristiana con ese enfoque, puesto los ojos en Jesús. Que cada decisión que tomemos sea para honrar a nuestro Dios con nuestras vidas. Que podamos a través de la palabra del Espíritu Santo poder continuar en este proceso de santificación. Que podamos reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y como ustedes saben, mis hermanos, vivimos en una era de logros personales. Yo creo que todos conocemos, sabemos cómo es que el hombre y la mujer vive enfocada en esto, ¿verdad? Tratando de lograr esas metas personales. Vivimos en una era de la tecnología avanzada. Vivimos en una era con una abundancia de información. Yo creo que encontramos información en todo lugar. Pero al mismo tiempo, la información hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay muchas cosas que se nos presenta en el Internet, en las redes sociales, pero no necesariamente esa información es correcta. Pero, sin embargo, mis hermanos, a pesar de todos estos avances que he mencionado, muchas veces nos olvidamos de las lecciones del pasado. Nos olvidamos de la manera como es que Dios nos encontró. Nos olvidamos de esos errores que tuvimos en el pasado. Creemos que los errores de otros no nos van a alcanzar, que somos más sabios, que somos más fuertes, más inteligentes y que podemos andar, como decimos en Perú, por la cuerda floja del pecado sin caer. Pero la Biblia, mi hermano, nos confronta con una verdad. Y esa verdad es que Dios no cambia. ¿Y sabes qué? La desobediencia, tarde o temprano, trae consecuencias. La desobediencia, tarde o temprano, trae destrucción a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo escribe a esta iglesia aquí en Corinto, una iglesia como la nuestra, como la IBE, una iglesia activa, una iglesia creciente, vibrante, dotada espiritualmente como muchos hermanos con diferentes dones espirituales, pero también una iglesia vulnerable. Los hermanos de Corinto confiaban ellos en su conocimiento, confiaban en su libertad y en esas experiencias espirituales que ellos tenían. Y el apóstol Pablo en el capítulo 10, en el versículo 1, como un padre espiritual les dice, no quiero
que ignoren. No quiero que se olviden del pasado. Y esta frase no es un truco retórico, no es porque él quiere llamar la atención, sino por el contrario, es una súplica pastoral. En otras palabras, lo que él está diciendo es, por favor, no repitan los errores de Israel. Y el apóstol Pablo les recuerda que los israelitas fueron testigos de muchas maravillas. Yo creo que todos nosotros hemos estudiado, junto con nuestro hermano Miguel, en el Antiguo Testamento, se nos enseña de que ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Dios con su mano poderosa, mi hermano, abrió el mar. Fueron guiados por la nube de gloria de Dios. Comieron del maná. Bebieron del agua que brotó de la roca. Este fue un pueblo, mi hermano, que experimentó, miró, vivió, como se dice, de primera mano, todos los beneficios, todos los milagros de nuestro Padre Celestial. En un sentido espiritual, ellos participaron de Cristo en una figura profética. Ellos pudieron tener la oportunidad de, a través de diferentes figuras, poder proyectarse a nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios nos dice que muchos de ellos perecieron en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque sus corazones no fueron tocados por esos milagros. Porque sus corazones no fueron transformados. Ahora, si recordamos, mi hermano, esta carta a Corinto fue escrita a creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, esta advertencia no es para los incrédulos, no es para las personas que no conocen al Señor Jesús como Salvador. Esta advertencia que vamos a escuchar esta tarde de parte del Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo es para nosotros, para todos los que estamos aquí, los que hemos probado la bondad del Señor, los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa, por los que hemos sido bautizados, por los que participamos de la cena del Señor, por los que hablamos, enseñamos y compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos la semana pasada el sermón, el apóstol Pablo nos hablaba de una ilustración, de una imagen, ¿se acuerdan ustedes de ese atleta, de ese corredor? Pero ahora él nos habla del pueblo de Israel. Él pone como ejemplo al pueblo de Israel. Y en este pasaje él cambia el enfoque ya no está hablando de ese premio que el apóstol Pablo nos hablaba de correr hasta alcanzar, dice, esa estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, sino que en estos versículos él nos va a hablar del peligro que hay, mi hermano, cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Pablo, el apóstol, mi hermano, quiere que comprendamos que el cristianismo no es una experiencia del pasado, sino que la vida cristiana es un llamado diario a vivir en obediencia, pero también en comunión con nuestro Dios. Así que esta tarde, mi hermano, vamos a estudiar 3 principios espirituales que emergen, brotan de este pasaje, pero yo estoy convencido que son esenciales para vivir una vida cristiana firme, una vida cristiana genuina, sincera y sobre todo fructífera, que dé fruto en medio de un mundo que ofrece un sinnúmero, mi hermano, de ídolos, que ofrece placeres,
y que ofrece muchas distracciones y peligrosas. Así que es el deseo de mi corazón que esta tarde podamos prestar atención, abrir nuestros corazones, que tú y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque este mensaje viene de lo alto. Este mensaje no viene del pastor. Este mensaje viene de la palabra de Dios. Y el primer principio espiritual es: no te confíes en las bendiciones espirituales del pasado. Muchos de los que estamos aquí entendemos a lo que me estoy refiriendo. Hay muchos hermanos que viven su vida presente, la vida cristiana, basada en esas experiencias de su pasado. Pero Pablo comienza con un recuento, hermano, solemne. Mira lo que dice el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y aquí, mi hermano, no hay excepción. Él dice: todos experimentaron los milagros de Dios, que todos fueron beneficiarios de la gracia de Dios y que todos vieron cosas que muchos cristianos hoy desearíamos, mi hermano, ver con nuestros propios ojos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En el versículo 5, él dice lo siguiente: pero de los más de ellos, dice, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Por lo cual, dice, quedaron postrados. En otras palabras, murieron, perecieron ahí en el desierto. Y esta es una declaración, mi hermano, muy, pero muy importante. Yo podría decir impresionante. Ellos vieron a Dios obrar, hacer todos estos milagros. Pero ¿sabes qué? Su corazón no fue transformado. Su corazón no fue tocado. Ellos no fueron sensibles a la voz del Señor. Por supuesto, ellos participaron de lo externo, de los beneficios de nuestro Dios, pero no se rindieron, no sometieron sus vidas a nuestro Dios. Y aquí está el peligro: confundir los privilegios espirituales con la obediencia a nuestro Dios, con la obediencia espiritual. Hoy también, mis hermanos, podemos caer en esta misma trampa. Muchos de nosotros decimos: yo nací en el Evangelio, nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Muchos decimos: yo he sido bautizado. Muchos de nosotros podemos decir: yo he visto milagros del Señor. Yo sirvo en la iglesia. Y sabes que todo esto es bueno, es válido y es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿sabes qué? Esto no es suficiente. El pueblo de Israel tuvo todos estos privilegios, mi hermano. La presencia de Dios, el liderazgo de Moisés, la protección, la provisión sobrenatural. Pero a pesar de todas estas cosas, de todas estas bendiciones, el apóstol nos dice: pero la mayoría murieron en el desierto por su rebelión. No tuvieron un corazón transformado. La historia de Israel, mi hermano, no es un recuerdo lejano, sino que la historia de Israel, para nosotros, la iglesia, es como un espejo, donde tú y yo tenemos que ir y examinarnos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos advierte y nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, dice, corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. Y en el versículo 14, el autor a los Hebreos añade y dice: somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, dice, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Aquí este autor de este libro de los Hebreos, él no está hablando de que tenemos que estar con temor, viviendo, y quizás algunos piensan que puedes perder la salvación y tienes que vivir una vida tratando de ganarte la salvación a través de tus obras. No, él no está hablando de eso. Lo que él está hablando es que tú y yo nos leemos los corazones de las personas, ¿verdad? No leemos la mente, los pensamientos. Que tú y yo no sabemos quién es realmente un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? El tiempo lo declara. Cuando una persona que profesa ser hijo de Dios y continúa su vida con altos y bajos, pero siguiendo y sirviendo a su Dios, es una prueba, es una evidencia de que realmente es un hijo de Dios. Y lo opuesto es verdad. Amén. Esto nos enseña, mi hermano, que la perseverancia es parte esencial de la vida cristiana. No basta con comenzar bien. Mi papá decía, no es bueno solamente comenzar, dice, como un caballo y al final tener una parada de un pollino, ¿verdad? No basta, mi hermano, con comenzar. Es necesario permanecer en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, dice, mucho fruto. La clave, mi hermano, no es solamente empezar, sino permanecer en el camino. No por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él lo pagó todo. El apóstol Pablo también lo mencionó en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, donde él nos dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo, dice, hasta alcanzar esa meta. Amén. Así que no vivamos, mi hermano, del recuerdo de un retiro espiritual del pasado o de una emoción de fuego ardiente que tuvimos. Hoy es el día de buscar a Dios, mi hermano. Hoy es el día de renovar ese altar. Hoy es el día de evaluar si nuestra fe es sincera, si nuestra fe realmente es viva, o solo un eco, una emoción pasajera del pasado. Más adelante, el apóstol Pablo nos llama a examinar nuestros corazones para ver si realmente estamos en la fe de nuestro Señor. Pero, ¿qué impidió al pueblo, mi hermano, obedecer? ¿Qué impidió al pueblo de Israel confiar en Dios? ¿Qué fue lo que lo sedujo a este pueblo una y otra vez? La palabra de Dios también nos da la respuesta. Y nos dice que fue el pecado. Fue el pecado. Y no cualquier pecado, sino que nos habla de deseos desenfrenados que nacieron de un corazón lleno de incredulidad, sin fe. El apóstol Pablo nos lleva, mi hermano, al siguiente principio espiritual, donde él nos dice, huye del pecado, porque su engaño es destructivo. Huye del pecado.
Y el apóstol, mi hermano, no deja lugar a dudas. Mira lo que dice en el versículo 6. Mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros. Ejemplos. Para que no codiciésemos, dice, cosas malas. No codiciar. Y aquí el apóstol señala, mi hermano, con claridad, que los errores del pasado no están escritos en la Biblia para una simple curiosidad, ni para entretenernos, sino que se han escrito para edificarnos, para enseñarnos, para no cometer los mismos errores, los mismos pecados de Israel. La idolatría, la codicia, la inmoralidad sexual, la murmuración y la irreverencia espiritual, mi hermano, son presentadas en este pasaje como ejemplo para nosotros. ¿Y sabes qué? Y no son pecados que han desaparecido, ¿verdad? Siguen activos hoy. Pero ¿sabes qué? Con nuevos nombres, nuevas formas y con mucho más acceso todavía. Como les dije, vivimos días en los cuales la tecnología, mi hermano, la ciencia, ha crecido de una manera exponencial. El acceso a estos pecados, mi hermano, es grande. Y el apóstol nos habla de la codicia, que es el deseo desordenado por lo que no es nuestro. Hoy lo vemos quizás en el consumismo. Hay personas que les gusta comprar esto y lo otro como que si fuera una enfermedad. La envidia, por ejemplo, por las vidas de otras personas que ven en las redes sociales. Hay mucha gente que vive así, de esa manera. El materialismo, por ejemplo, disfrazado de la prosperidad, ¿verdad? Decimos que somos hijos de Dios. Decimos que estamos esperando ese bendito día en que nos encontremos con Él, pero estamos en lo material, gastando una y otra vez. El apóstol nos habla de la idolatría y nosotros sabemos qué es la idolatría. Poner cualquier cosa por encima de Dios, cualquier cosa. Y esa cualquier cosa puede ser una relación, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser un deseo, puede ser muchas cosas, mi hermano. El apóstol nos habla también de la inmoralidad sexual. Yo creo que hoy está de moda la sexualidad, ¿verdad? La inmoralidad sexual. A tal punto que prácticas, mi hermano, que la Biblia va y nos habla que no son prácticas que honran a Dios, como que se han aceptado como algo normal. Ahora se practican con mucha libertad. Pero ¿sabes qué? Sigue siendo destructora. Tentar a Dios, desafiarlo. Y lo estamos desafiando, mi hermano, cuando ignoramos su palabra. Vivimos vidas como que si nuestro Dios no es un Dios santo. Cuando escuchamos, leemos su palabra y la ignoramos. Pero también nos habla de la murmuración. Y esta, mi hermano, es una actitud constante de queja y desacuerdo, especialmente contra el liderazgo de la iglesia. Es interesante. Cuando estaba meditando, preparando el estudio, encontré que la murmuración, mi hermano, es tan antigua. Imagínense, este pueblo tuvo todo el privilegio de ver a Dios obrando, de levantar a un líder, de hablar con ese líder de una manera personal, íntima. Pero a pesar de todas esas
verdades, mi hermano, el pueblo murmuró. No solamente una vez, sino muchas veces. Y eso es algo que lo vemos muy frecuentemente en muchas iglesias. Cada uno de estos pecados, mi hermano, trajo juicio. Por eso es que el apóstol Pablo nos está enseñando. Cada uno de estos pecados trajo destrucción sobre Israel. Y el apóstol Pablo no suaviza, mi hermano, la historia, no suaviza el pasado. En el versículo 8 nos dice que cayeron en un día de este pueblo, dice 23,000 hombres. En el versículo 9 dice que fueron destruidos por serpientes. Y en el versículo 10 nos dice que fueron destruidos por el destructor. Eso fue lo que pasó con Israel. Pero ¿sabes qué? Eso puede pasar también con nosotros. Si tenemos la misma actitud de este pueblo. Mi hermano, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de bondad. Siempre hablamos y me han escuchado decir que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Pero ¿sabes qué? La Biblia también nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Con Él no podemos jugar. Hebreos capítulo 12, versículo 29 nos dice, pero ¿sabes qué? Nos dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero en el versículo 13 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, mi hermano, no nos deja sin esperanza. Él nos da una gran verdad y nos dice lo siguiente: no os, dice, sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, dice, soportar. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es nuestro Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor, pero es un Dios de amor, bueno, un Dios que busca restaurar nuestra comunión. Nos da la tentación, pero también nos da la salida. Y esto, mi hermano, no es solamente una promesa, sino que este versículo es una declaración de victoria. En otras palabras, sí se puede vivir una vida, mi hermano, en santidad. Y cuando hablo de santidad, no estoy hablando de perfección, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Sí se puede vivir una vida santa, una vida que busque agradar a Dios, no por nuestras fuerzas, sino por su fidelidad, por su gracia, por su espíritu que nos fortalece, que nos guía. El apóstol Pablo, hermano, nos dice que Dios, Él va a proveer la salida. Pero ¿sabes qué? El problema es que muchas veces no queremos escapar. Nos gusta coquetear con el pecado. Nos gusta, mi hermano, racionalizarlo. Tratar de hablarnos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo, bueno, es justificable. Podemos muchas veces minimizar el pecado. Así que la primera pregunta que tengo para la iglesia esta tarde es la siguiente: ¿cuál es tu debilidad, mi hermano, mi hermana? ¿En qué área de tu vida estás justificando
lo que Dios ya llamó pecado? ¿Qué haría? Déjame decirte lo siguiente, que no hay pecado tan fuerte que la gracia de Dios no pueda, mi hermano, romper, ni tentación tan grande que no tenga una salida preparada por nuestro Señor. Pero ¿sabes qué? Debes decidir huir. Y huir, mi hermano, no es una cobardía espiritual. Huir es obediencia que viene de la sabiduría de Dios. Huir es una evidencia de que tú y yo estamos golpeando nuestra carne, nuestro cuerpo, obedeciendo a nuestro Dios. Ahora, la vida cristiana no consiste solamente, mi hermano, en lo que dejamos, sino, ¿sabes qué? ¿Con quién nos vamos a unir? El apóstol Pablo, después de advertirnos contra el pecado, él nos invita a mirar algo muy glorioso. Y él nos habla de nuestra comunión con nuestro Señor. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual. La comunión con Cristo, la comunión con el Señor, exige una separación del pecado. No podemos tener, mi hermano, una comunión íntima con el Señor si estamos ofendiéndole. Es imposible. El salmista dijo que la comunión íntima con el Señor son con los que le aman. Y a ellos, dice, les da a conocer sus pactos, su palabra. Y aquí ocurre algo muy interesante. En el versículo 14, el apóstol Pablo, mi hermano, cambia de tono. Y él dice, por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría. Interesante, ¿verdad? Después de confrontarnos con el peligro del pecado, él nos llama ahora con ternura y nos dice, amados míos. Y aquí vemos, mi hermano, el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él no nos está reprimiendo con ira, sino llamando con amor a la fidelidad, a que tú y yo podamos volver a nuestro Dios. Muchas veces nos gusta escuchar predicadores que nos hablan fuerte. Algunos dicen predicadores que dicen la verdad sin ningún reparo, con poder, ¿verdad? Pero aquí vemos al apóstol Pablo, que para ayudarnos, para edificarnos, él nos dice, amados, amados míos. Y Pablo, mi hermano, no era cualquier apóstol. Era un hombre con mucha sabiduría, espiritual, pero también de este mundo. Y él tenía todos los derechos. Pero ¿sabes qué? Él nos está enseñando algo muy importante. Que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Qué hermoso, ¿verdad? Amados míos. Él nos recuerda que nuestra comunión, mi hermano, no solo es una teoría. En la cena del Señor participamos realmente, escúcheme bien, esto es muy importante. Participamos realmente del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Y ¿sabes qué? Esto no es que estoy hablando de algo mágico, o lo que algunos teólogos hablan de que, por ejemplo, en la Iglesia católica se habla de que la hostia, el pan, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. No, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que en la cena del Señor participamos de la unión con el Señor, con nuestro Salvador.
Pero ¿sabes qué? Eso implica santidad. Eso implica tener un corazón limpio. La mesa del Señor es símbolo, mi hermano, de una alianza exclusiva. La salvación, todos sabemos, es algo inclusivo, ¿verdad? La salvación es para todos. Dios está llamando a todos. Pero la cena del Señor es algo exclusivo. Es para toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Verdad? Pero dentro de ellos, solo aquellos que vivan en santidad. Y nuevamente, no estoy hablando de perfección, pero que podamos vivir con ese deseo de amarle, de obedecerle, de agradarle. Por supuesto, vamos a tener altos y bajos, pero cuando cometemos una ofensa a nuestro Dios, lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad y restaura esa comunión de santidad con nuestro Señor. Y nos hace disponibles para participar de la cena del Señor. Como el matrimonio, mi hermano, no acepta terceros, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez un matrimonio donde hay 3 o 4 personas? ¿Verdad que no? De la misma manera, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo no acepta una devoción dividida. Él no lo acepta. No se puede estar con Él en el altar y con los ídolos en la calle. Mira lo que dice el versículo 21, Primera de Corintios, capítulo 10. El apóstol nos dice: no podéis participar, dice, de la mesa del Señor y de la mesa de ¿quién? Y cuando habla de los demonios, está hablando del pecado en general, mi hermano. No solamente de la idolatría, del pecado. No podemos participar de la mesa del Señor. Es por eso que cada vez que participamos de la mesa del Señor, tenemos que estar examinando nuestro corazón. Y es por eso que ustedes escucharán al pastor decir, si hay algún pecado no confesado, tenemos que presentarlo y arreglar cuentas con nuestro Dios. Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mi hermano, la idolatría en los tiempos del apóstol incluía templos paganos, rituales y banquetes dedicados a dioses falsos. Pero sabes que hoy se puede manifestar de muchas maneras y de una manera muy sutil. Por ejemplo, esas prioridades, mi hermano, desordenadas. ¿Quién es primero en tu vida? En esas amistades, como llamamos en nuestros días, amistades tóxicas, filosofías contrarias a la fe, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos terribles, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. O quizás una vida de doblez moral y espiritual. Y el apóstol Pablo, mi hermano, en el versículo 22, como terminando esta sección, él nos hace una pregunta a todos nosotros. Y él nos dice, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Por supuesto que no. Esta es una pregunta retórica. Él sabía la respuesta. Yo creo que todos nosotros sabemos la respuesta. Es imposible, ¿verdad? Y esto, mi hermano, nos habla, nos hace recordar lo que Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, nos habla, donde nos dice que nuestro Dios
es un Dios celoso de su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice, nadie puede servir, dice, a dos señores. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17 nos dice, ¿qué comunión tendrá, dice, la luz con las tinieblas? Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 nos dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, escúchame bien, mi hermano, si participas de la mesa del Señor, también somos llamados a participar de su santidad. No vivas, mi hermano, una vida doble. Nuestro Señor Jesucristo no comparte su trono. Nuestro Dios es un Dios celoso con su pueblo. Así que decide hoy a quién vas a servir con todo tu corazón. Y para terminar, la iglesia inclinando los rostros, yo creo que este es un mensaje, un sermón fuerte, pero sabes que es la verdad. Y esta verdad viene de nuestro Dios. Y la historia de Israel no es solo un relato, mi hermano, trágico del pasado. La historia de Israel es un espejo que nos confronta. Y esta tarde el apóstol Pablo nos suplica a todos nosotros y nos dice, Ive, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Hoy el Espíritu Santo está hablando y Él nos llama a examinar nuestro corazón. Pero no para condenarte, mi hermano, sino para renovarte. Él quiere darte una fe sincera, viva, una obediencia creciente y una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos olvidemos de estos 3 principios espirituales. No te confíes, mi hermano, en las bendiciones espirituales del pasado. Nuestro Dios busca una fe que persevera en el tiempo. La pregunta que tengo, ¿has examinado tu corazón? ¿Estás seguro que tú tienes esa fe, la fe del Señor? Huye del pecado porque su engaño, mi hermano, es destructivo. Quizás esta tarde estarás diciendo, no, pastor, usted habla mentiras. Yo he vivido y vivo de esta manera y de la otra manera y hasta ahorita estoy bien. ¿Sabes qué? Eso demuestra que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él te ama. Él te está dando una oportunidad. Pero ¿sabes qué? De la misma manera como esa puerta del arca en los días de Noé se cerró, un día la paciencia de nuestro Dios se terminará. Y entonces cosecharás de tu pecado. El pecado, mi hermano, es destructivo. Recordemos que la comunión con Cristo, mi hermano, exige separación del mal. No puedes compartir su mesa y seguir atado a los pecados, a los ídolos. Mis hermanos, esta tarde es tiempo de renovar ese compromiso con nuestro Dios.
Esta tarde es tiempo de cortar, terminar con la tibieza, de volver a la cruz del Señor. El Dios que te advierte es el mismo que te capacita. El que te llama a huir también te da la fuerza, mi hermano, para vencer. Y el que exige santidad también esta tarde te ofrece perdón. Ven a Él. ¿Por qué no levantas tu mano? Y le dices, Señor, aquí estoy. Perdóname. He vivido una vida vana, lejos de ti. Pensé que era un cristiano genuino, sincero, pero ahora me doy cuenta que no es así. Este es tu día. Este mensaje viene de arriba, no es el pastor. Por algo estás esta tarde aquí. Dios te ha traído. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname, entre en mi corazón? Quiero someterme. Quiero dedicar mi vida a ti. Ven a Él. Deja a un lado esos pecados, esos ídolos, y corre con una fe sincera esa carrera cristiana. Mantente fiel hasta el día en que el mismo Señor te reciba con gozo y te diga, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor Jesús, o algún hermano que quiere consagrar su vida al Señor, aquí estoy, más que contento y gozoso de poder hablar contigo. Así que podemos hablar después de este servicio. Ahora voy a invitar a mis hermanos a pasar adelante. Vamos a recoger las ofrendas y vamos a ofrendar a nuestro Dios, no por presión, no por manipulación, sino por gratitud, por amor, por todo lo que Él nos da, por la salud, por nuestros hogares, por nuestro trabajo. ¿Sabes qué? Dios no necesita realmente de nuestro dinero, pero Él nos da la oportunidad de participar juntamente con Él para que su obra se extienda, para que su evangelio pueda ser conocido hasta lo último de la tierra. Así que ofrendamos a nuestro Dios con alegría, con gozo, por quién es Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, la fuente de transformación, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos dejaste, porque nos ayuda a nosotros en nuestras vidas. Son enseñanzas para no cometer esos errores, esos pecados, Señor, del pasado, y que nos capacita para poder vivir vidas, Señor, consagradas a ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a la IBE, bendice a esos hermanos que con un corazón agradecido, con gozo, con alegría, dan, Señor, a pesar de las circunstancias y los problemas, porque ellos saben en quién han creído. Ellos saben qué nos espera.
el cielo, a tu lado, en tu presencia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.